México, con el gran Diego Uribe. Con Diego. Oye, déjame hacerte una pregunta rápida. ¿Eres iPhone o eres Android? iPhone. Eres iPhone. Entonces te tengo una buena noticia para ti, a ver, estimado Rodrigo. Ya es oficial, el martes, hoy, comienzan las operaciones de Apple Pay en Chile. Ah, mira. ¿Sabes lo que es Apple Pay o no sabes lo que es Apple Pay? Me imagino, no, pero me imagino. ¿Qué crees que es? Que puedes pagar con el teléfono todas. Así es, entonces tú puedes enrolar tus tarjetas, ¿cierto? O tus medios de pago en la aplicación, en la wallet, en esta billetera que tiene Apple, y puedes empezar a pagar con tu teléfono. Yo soy un ferviente usuario de Android y ocupo Google, el GPay. Yo uso OnePay para muchas cosas. Pero es muy cómodo. Entonces, como anécdota, millones de veces que salís de la casa, se te quedó la billetera, andás con el teléfono, puedes, ¿cierto?, hacer pago. Que esa es la parte como anecdótica, pero lo interesante de esto, y que está muy conectado con algunas otras noticias, ¿cierto?, que hemos comentado en el programa, que tiene que ver que en la medida que la economía se mueve hacia una mayor transaccionalidad digital, hay más trazabilidad. Y hay todo un tema, ¿cierto?, hoy día, ¿cierto?, que hablaba de Gregorio con esto de sacar los billetes de 20 y de 1000, porque el dinero que viene de actividades ilícitas, y cuando tú vas, ya sea a comprarte un auto con un maletín con fajo de billetes, etcétera, entonces hay todo un tema de, oye, en la medida que la economía se mueve a una dimensión más digital, tiene mayor trazabilidad, mayor transparencia. Entonces esto es una gran noticia, porque en la medida que tú habilitas en la punta del usuario que tenga mayor facilidad, hay mayor control al final de pago, hay mayor control, etcétera. De hecho, acá, por ejemplo, en México, todavía el 70% de la transaccionalidad es en efectivo. O sea, tú andas sin efectivo y sin moneda, parquímetros, no sé qué, acá, allá, sonaste. ¿Sabes dónde más me complica a mí en general? Es la propina. Claro. La propina que uno en general siempre, no los restaurantes, pero hay ciertos lugares que uno quiere dar propina y al final ya uno no anda con billetes, no anda con moneda, anda con poco. Pero las propinas se pueden entregar a través de los POS también. Sí, está bien, pero hay gente que va a tener que un POS, regalarle un POS, por ejemplo, yo que voy harto, por ejemplo, al country a jugar, y uno de repente quiere dar una propina a la persona que está en el camarín, a la persona que está en la casilla de palo, y cuesta. Así, esos son como como los acomodos y los ajustes que empiezan a dar una economía que se empieza a digitalizar. Pero yo te digo que esto es una buena noticia, porque el dinero digital tiene trazabilidad. Diego, hoy es el día de las abogados, porque ya está en el estudio María Cristina Fernández, directora de KPMG del área legal, y vamos a hablar del proyecto de teletrabajo para cuidado de los niños. Sí. Así es. Es el proyecto. Bienvenida, María Cristina. Ya estás viendo ahí a Diego, que está desde México, muy tempranito en México, porque estamos muy interesados en este tema. Bueno, muchas gracias por invitarme. Hola, Diego. Hola, ¿qué tal? Hoy día un poco la idea es comentar este proyecto de ley. Está en su primer trámite, está en el Senado, y es un proyecto que pretende conciliar la vida personal, laboral y familiar. Entonces, un poco los objetivos del proyecto es tomar en consideración que normalmente somos las mujeres las que ejercemos labores de cuidado y ejercemos principalmente el trabajo no remunerado, digámoslo, es así. Sí, claro, un trabajo que vale oro. Sí, de hecho en pandemia se constató que las horas que las mujeres dedicábamos al trabajo no remunerado era bien alto y el de los hombres era bien bajito, flojito. Hay que mejorar eso. Entonces, este proyecto de ley tiene un poco por objeto modificar eso. De alguna forma quiere inspirar la corresponsabilidad, la coparentalidad, de manera que tanto los hombres como mujeres puedan ejercer esas labores de cuidado en su casa. Principalmente está enfocado en que aquellos trabajadores que tengan hijos menores de 12 años o que tengan a su cargo una persona con dependencia severa o con dependencia moderada puedan, si sus labores lo permiten, puedan desarrollar sus labores exclusivamente vía teletrabajo. O sea, el teletrabajo lo están tratando de instaurar como un derecho. Eso es una modificación al Código del Trabajo, ¿cierto? Es una modificación al Código del Trabajo, efectivamente. Sí. ¿Y cuál sería la modificación específica? Sin entrar en la redacción del artículo, pero en forma simple, ¿qué nuevo diría el Código del Trabajo acerca del trabajo híbrido o del teletrabajo?
Incorpora una norma que dice textual que las personas trabajadoras que tengan a su cuidado hijos menores de 12 años o que tengan a su cargo personas con dependencia severa o moderada tendrán derecho a solicitar a su empleador la posibilidad de teletrabajar permanentemente. ¿Qué dice hoy, perdón? Hoy día el teletrabajo finalmente es un acuerdo, entonces si el empleador te pide volver a la oficina, en teoría uno puede ir retomando esa jornada híbrida o ir retomando esa presencialidad, que es un poco lo que ocurrió post pandemia. Entonces, esta ley pretende que el teletrabajo sea un derecho y que yo lo pueda exigir como tal. Y por tanto, si es que no hay acuerdo con el empleador, puedo recurrir a la inspección del trabajo y eventualmente puedo ir a tribunales. Entonces, oye, tengo dos preguntas ahí porque eso es mucha información y tenemos que ir de a poquitito. Entonces, lo primero es, tú dices, bueno, se establece el teletrabajo como un derecho, pero siempre que la naturaleza del trabajo lo permita. ¿Quién define y quién determina que una cierta actividad es sujeta a este derecho o queda amparada por este derecho? Obviamente eso la ley no lo regula. ¿Quién tipifica esto? Claro, porque si tú eres un guardia es difícil hacer teletrabajo. No, exactamente, o sea, solamente va a estar dado para aquellas funciones que efectivamente permitan el desarrollo de las labores vía teletrabajo. Entonces, ¿pero quién tipifica eso? Es que depende de la labor, o sea, es bastante claro que un guardia no va a poder ejercer sus labores a través de teletrabajo. No, lo extremé para que se entienda que obvio. Indudablemente, ahora si tú sabes que yo soy un trabajador de la radio, y tú dices, pero ¿cómo no en la radio se hace en el estudio? No, pero mira, Diego está en México y está haciendo radio mejor que yo. Entonces, claro, indudablemente acá podría, por ejemplo, algún trabajador, porque vamos a extenderlo, una persona trabajadora, va a ser inclusivo, ¿no es cierto?, que tenga a su cargo hijos menores o personas con dependencia severa o moderada, exigir ejercer sus labores vía teletrabajo. Entonces, perdón, Diego, solamente para definir el tema del niño o de problemas severos o moderados, ¿quién define eso? ¿Eso define un doctor? Tienes que pedir un certificado, está regulado en la ley que hay que pedir un certificado que la persona tiene una discapacidad o una dependencia, ¿no es cierto?, que tiene una discapacidad que requiere una dependencia, ¿no es cierto? Y también respecto de los hijos menores de 12 años, obviamente hay que tener el correspondiente certificado de nacimiento. Pero sí, efectivamente tu pregunta, desde el punto de vista de quién define el teletrabajo, la verdad es que las labores, que eso queda un poquito abierto, porque lógicamente no podemos regular todo por ley. Si taxativamente estableciéramos que se puede desarrollar vía teletrabajo, de alguna forma es todo aquello que yo pueda reportar vía medios digitales, depende mucho de las labores que voy a ejercer. Y esa es mi segunda cosa, ¿qué se entiende por labores? Porque cuando uno participa de una actividad económica empresarial, y esto es lo que conversábamos al principio del programa con Rodrigo, hay una dimensión de tu trabajo que tiene que ver con las tareas que yo puedo hacer, ¿cierto? Y la pregunta es si esas tareas se podrán hacer remotamente y se pueden reportar remotamente o digitalmente. Pero la segunda es participar de una cultura, es crear empresas. Hay una serie de otras cosas que tienen que ver con tu rol en el trabajo, que no tienen que ver con tareas y reporting. Y esas hay algunas que, bueno, no se pueden hacer nomás. Entonces, hay dimensiones de tu trabajo que se pueden hacer en forma remota, pero hay dimensiones de tu trabajo que no se pueden hacer en forma remota. Porque tu trabajo no es una sumatoria de tareas. En eso estoy 100% de acuerdo contigo. También creo lo mismo, que a nivel cultural o a nivel organizacional, o sea, no se puede regular la cultura de una empresa por ley. Solamente este proyecto lo que pretende es dar la posibilidad o dar el derecho a aquellos trabajadores que ejerzan estas labores de poder exigirle de alguna forma a su empleador prestar servicios vía remota. Diego, entiendo, perdón que te interrumpa, Cristina, que tú estás diciendo que es difícil ser gerente general de una empresa con vía teletrabajo cuando hay que liderar muchas áreas de la empresa. Y no solamente en general, también tú puedes ser... Está bien, pero cuando el liderazgo juega un factor importante dentro de la compañía. Porque una empresa no es una colección de tareas funcionales, una empresa es un organismo. Sí, pues. Y tú le puedes agregar flexibilidad y hibridez, pero es un organismo. Entonces, por eso, claro, voy para allá. Hay ciertas dimensiones que es difícil extrapolar. 100%, y como te decía, personalmente creo que a través de una ley no podemos hacer cultura empresarial. Simplemente lo que creo que este proyecto tiende es a entregar ese derecho a teletrabajar a aquellos que lo requieran porque ejercen estas labores de cuidado. ¿En forma permanente? En forma permanente.
¿Es complejo? Creo que sí. Creo que obviamente va a ser mucho más complejo en la práctica, ¿no es cierto?, que lo que dice la ley, que tiene obviamente un propósito que es bastante loable, interesante, ¿no es cierto?, de llevarnos como sociedad quizás a una coparentalidad, a una corresponsabilidad, porque siempre hablamos, ¿no es cierto?, de la conciliación de la vida laboral y familiar. Y esto supone, María Cristina, disculpa que te interrumpa, porque esto supone, voy a poner la caricatura, de que si yo adquiero este derecho, tengo que trabajar en mi casa, porque tengo que estar en el cuidado del menor, ¿cierto? Cuando no te puede ir a un café, no te puede ir a un café. No, claro, entonces, me imagino que no te puede ir a un café. O sea, no debería, pero obviamente, como te decía, estas no son materias que uno puede regular por ley. O sea, creo que la ley tampoco se debería meter en la vida personal y decir, bueno, tenés que trabajar de tu casa o un café. No, la ley lo que tiene que hacer lo que pretende es entregar ese derecho. Perdón. Sí. No, dale. No, lo que pasa es que, claro, la ley lo que está buscando es cierto, intensificar y promover la capacidad de la coparentalidad, del cuidado, etcétera, ¿cierto? Sí. Sea de menores o de la tercera edad, etcétera. Pero si la pregunta es si la ley abre conducta o termina siendo usada para otra cosa. Es decir, oye, mira, ¿sabes que adquirí el derecho al teletrabajo y resulta que hoy día en verdad no estoy cuidando a mis hijos, sino que estoy en la playa solo o estoy en un café y no se cumple el propósito. Ahora, María Cristina, y en estricto rigor, un niño de 11 años, de 10 años, que va al colegio, o sea, no, tiene que ser un niño que tiene un problema distinto, porque en general los niños en edad de educación van al colegio, o sea, ¿está pensado en menores de 12 años que tienen algún problema o no? No, está pensado en general en menores de 12 años, pero también se hace cargo de otra materia que igual es relevante y que no la hemos considerado, que es el periodo de vacaciones de los niños. Entonces, lo que permite la ley es que en ese periodo de vacaciones, por ejemplo, que tú puedas adelantar las tuyas. Porque pensemos en qué pasa con aquellos padres que no tienen ayuda y que tienen que trabajar y tienen a sus hijos de vacaciones. Es bastante complejo poder hacerse cargo tanto de las actividades de la 100% casa, ¿no? de acuerdo, 100% de acuerdo. Yo creo que es un problema. O sea, si tus hijos están... Tú tienes 2 hijos, de 3 hijos, de 8, 10 y 12 años, y tú estás trabajando, los dos trabajan, o uno trabaja porque son padres separados, da lo mismo. Claro. Indudablemente hay que hacerse cargo. Hay un periodo de crisis, pero en general, si tú tienes hijos que van al colegio, pedir teletrabajo, no sé si lo cuadra. Perdón. O sea, aquí la pregunta es, ¿cualquier persona que tenga hijos menores de 12 puede levantar la mano y pedir el derecho? Así es. A un teletrabajo permanente? Sí, efectivamente. Efectivamente. O sea, es que como te decía... Yo te voy a decir, voy a dar una opinión muy personal. ¿Sí? Encuentro que es loco y que no tiene ni pie ni cabeza. Entiendo el trasfondo y concuerdo con el trasfondo, pero creo que la ley, si es así, creo que le falta mucha revisión y mucha iteración para que efectivamente la intención se encuentre con el mecanismo. Que por eso te decía, principalmente creo que es instalar el tema social de la corresponsabilidad, de la coparentalidad responsable, de manera que no sean solamente las mujeres las que se quedan a cargo del cuidado, tanto de niños menores como de personas con dependencia, pero obviamente va a requerir de mucha mejoría, porque como tú dices, efectivamente puede ser que la ley finalmente perjudica a aquellos que quiere beneficiar. También hay que considerar, por ejemplo, ¿qué pasa si algún hombre reclamará teletrabajo, el derecho a teletrabajar en forma permanente? Pensemos en el postnatal parental, ¿no es cierto? La cantidad de hombres que se han tomado el postnatal parental, o que su mujer les ha entregado aquel periodo, claro, que les ha transferido aquel periodo que corresponde o que se puede tomar el hombre, es bajísimo el porcentaje. ¿Ya? En una cultura como la nuestra, ¿no es cierto?, que a nivel organizacional, primero, como tú dices, es complejo hacer cultura empresarial desde la casa o desde el café, ¿no es cierto? Es bastante más enriquecedor ir a la oficina, estar con tus padres, compartir con ellos. En mi caso, como abogado, estar en la casa finalmente es algo que te quita debate, te quita... creatividad deja, muchas veces. Claro, te deja enriquecer porque hay muchas ideas o muchas soluciones que surgen de la conversación del café. Ya no solamente estar leyendo el código y decir, la ley la puedo interpretar así o la puedo interpretar así, sino que muchas veces es de la conversación con tus pares que surgen soluciones, formas de enfrentar algún tipo de consulta de algún cliente. Entonces, hay una serie de materias que no se pueden regular por ley, por una parte. Por otro lado, ¿verdad?, puede ser que también esto termine, perjudicando, como te decía, a aquellos que quieren beneficiar. Por ejemplo, va a haber, podría ser, no estoy diciendo que esto vaya a pasar, pero podría ser que al final sean las mujeres las que pidan más teletrabajo. Si es que es así,
dependiendo de la cultura de la empresa, ¿no es cierto?, va a haber quizás algún sesgo por contratar hombres en lugar de contratar mujeres, porque tú dices, bueno, es que una mujer seguro me va a pedir teletrabajar. No, yo quiero que estén acá. Claro, porque antiguamente el prejuicio era el prejuicio que esta mujer puede tener hijos. Exacto. Ahora el prejuicio no es que pueda tener hijos, sino que puede tener hijos y puede pedirme teletrabajo hasta los 12 años del hijo menor. Exacto. Entonces los prejuicios van creciendo, van aumentando. ¿En qué nivel de desarrollo va a estar en esta ley? Como te decía, está en su primer trámite constitucional. Yo creo que le falta bastante. Igualmente son ideas que se han ido instalando en la sociedad civil y que tienen un propósito que es muy loable. Como decía, la coparentalidad, la corresponsabilidad en la crianza. Y todo eso creo que es muy positivo. Ahora, ¿qué va a salir de este proyecto de ley? No sabemos, pero claramente el teletrabajo, más que un derecho, debería poder ser algo consensuado, de manera que las personas que lo puedan ejercer y que tengan algún tipo de responsabilidad de cuidado, ¿no es cierto?, puedan compatibilizar ambas labores, que creo que es un poco el objetivo de la ley. ¿Hay países que tengan algo parecido? Ahí voy yo, disculpa, pero yo encuentro, o sea, yo estoy como dado vuelta con esto, pero yo lo encuentro como, o sea, la pregunta es, ¿por qué alguien hace una hipótesis que alguien haciendo teletrabajo de la casa va a estar haciendo un cuidado correcto de un niño o de alguien? O sea, ¿esa es una hipótesis o es una presunción? Al menos a verificar, es decir, por el hecho de estar en la casa, entonces estoy haciendo un mejor cuidado de alguien que si yo estuviera en el trabajo. No creo que haya por ahí, no quiero ser abogado del diablo, y la ley creo que hay que mirarla con todavía como algo muy incipiente, el proyecto de ley en el fondo. Hay que mirarlo como algo muy incipiente. Entonces, más que pensar en que va a haber un mejor cuidado, porque eso obviamente no lo podemos determinar. Pero eso es lo que esa es la dirección que está tomando. Yo creo que más que nada tiene que ver con el hecho de poder estar, si es que no tienes la posibilidad de tener otra persona a cuidado de tus hijos. ¿Ya? También concuerdo con lo que dices tú. O sea, claro, estoy cuidando a mis hijos. Estoy cuidando a mis hijos. Estoy trabajando. Bueno, sí, de acuerdo, eso es así, pero yo tengo 4 hijos y son todos menores y tengo todos menores de 12. No, y es una locura estar con los niños trabajando en la casa. También lo he vivido y no es fácil. No se puede, claro. Es un eufemismo. Pero lo que quería decir respecto a eso es que pensemos en aquellas personas que no tienen cuidado. También concuerdo contigo respecto del colegio. O sea, lo más esperable es que los niños de cierta edad, ¿no es cierto?, estén en el colegio, claro, y que por tanto tú puedas estar, a lo mejor puedes llegar a tu casa antes, salir un poquito antes del horario laboral, ¿no es cierto?, llegar a tu casa y estar ahí cuando ellos llegan. Eso claramente sería una buena medida, ¿no es cierto? Eso es distinto. Claro, pero en el fondo, si tienes hijos en edad escolar, ¿por qué estar en la casa, ¿no es cierto?, va a ser beneficioso tanto para los hijos o para ti? O sea, creo que ahí hay otro problema del cual hacerse cargo, que en el fondo es la escolarización. Entonces, eso ya la ley obviamente no lo ve, no lo considera el proyecto. María Cristina, pero solo para cerrar, porque ya se nos acaba el programa, y Diego desde México tiene que seguir trabajando, no en su casa, sino que en su oficina. ¿Hay algún país que tenga una ley parecida a lo que se está esperando? La verdad no lo he visto. No, porque de repente, claro, queremos ir más adelante de lo que hay que ir adelante, y nos estamos pasando, no sé, 3 pueblos. Quizás hay que ir un poquito avanzando a poco y ver. Siempre hay experiencia en otros países, y quizás sería importante ver eso, revisar, ¿o no? Sí, de todas maneras, la experiencia comparada puede dar luces de si ha funcionado, si no ha funcionado, pero nuevamente, creo que la ley tiene un propósito, el proyecto de ley tiene un propósito, que es quizás cambiar la cultura, principalmente porque la ley siempre tiende a ser un driver de cambios culturales, ¿ya? Pero creo que no se puede forzar tampoco. Voy a hablar de otro tema, nada que ver, pero por ejemplo, las cuotas de género, ¿no es cierto? Como no hay una cultura de incorporar a mujeres en los directorios, bueno, hay un proyecto de ley de cuotas. ¿Ya? Eso no necesariamente es malo, y en algún momento va a ser natural. ¿Ya? Esto no sé si lo que queremos es que el teletrabajo sea lo natural. Y yo creo que eso quizás es lo que hay que preguntarse. María Cristina, tengo una última pregunta. Si esto fuese caminando en la dirección que está, más allá de mi opinión personal, la ley le va a exigir a la empresa garantizar las condiciones del teletrabajo en el lugar de la casa, ¿cierto? Sí, porque... O sea, a ti te decir, oye, si yo obtengo el derecho entonces como tú el derecho, la empresa dice, bueno, tengo que ponerte un escritorio, conexión a internet, o sea, tengo que darte todas las condiciones. Sí, creo que la ley igualmente, o el proyecto un poco lo que piensa es de gente que ya ejerce labores vía teletrabajo. En el fondo, o que las ha ejercido. En el fondo reconoce un poco que
que en virtud de la pandemia, ¿no es cierto?, mucha gente pudo prestar servicios desde el teletrabajo. Entonces creo que eso igualmente lo considera. Sí. Pero la ley le va a exigir a la empresa habilitar. Sí, efectivamente. Tal como lo hace hoy día la ley o los artículos que se refieren al teletrabajo en el Código del Trabajo. Igualmente eso ya está regulado en ese sentido. O sea, si tú prestas servicios vía teletrabajo, lo acordaste con tu empleador de acuerdo a las normas que actualmente rigen el teletrabajo, tu empleador tiene que efectivamente habilitar la posibilidad de hacerlo, entregarte los medios idóneos para que lo puedas efectuar, y también tiene que además cumplir con la obligación de velar por la integridad física y psíquica del trabajador. O sea, tiene que preocuparse que tengas la silla adecuada, que tengas el apoyabrazos, que no te vaya a dar tendinitis. Que tenga internet. Mucha obligación para el empleador. No, porque que tenga una buena conexión a internet. Que tenga una buena conexión. Sí. Y que te vaya a aislar acústicamente. Ya, voy a dejar la broma, ya. Oye, se nos va el programa. Oye, sí, ¿qué tema? Me pilló totalmente por sorpresa y da para mucho. No, además que Diego es una persona absolutamente gregaria, en el trabajo y fuera del trabajo. No, pero es que lo encuentro de loco, ya no importa, es una opinión personal. Da para mucho y o sea, concuerdo contigo, esto tiene un alcance inimaginado hoy día. Entonces, pueden estar las mejores intenciones detrás, pero vamos a ver cómo, si es que esto llega a avanzar y avanza, tenemos que ver en qué términos avanza y cómo después se va a poder implementar en la práctica. Para mí es súper complejo. Creo que el principio y el espíritu es loable, pero no sé cómo el vehículo, estoy de acuerdo contigo. Ahí estamos de acuerdo. Oye, queremos agradecer a María Cristina Fernández, Manager Director de KPMG Law en Chile. Estuvimos discutiendo, ¿cierto?, este incipiente proyecto en donde el teletrabajo, ¿cierto?, en función del cuidado de menores, la coparentalidad o el cuidado de personas, ¿cierto?, que ya sea estén enferma o tercera edad. Y con esto se nos está yendo el programa, querido Rodrigo, del día martes. Hoy muy entretenido, muy dinámico. Saludos a todos, quédense, ¿cierto?, en Radio La Clave con Clave Morse, siguen escuchándonos y sigue Aldea Global. Diego, un abrazo grande, María Cristina, muchas gracias. Que estén bien. Gracias a ustedes, chao. LAD Marketplace empieza hoy a vender en marketplaces globales a través de nuestra tecnología. IDMAX, impulsamos y damos vida a un futuro con empresas y negocios relevantes para el mundo. Presentaron Clave Morse. Esto fue Clave Morse. Decodificamos los conceptos económicos para el ciudadano de hoy. Quédate en sintonía de La Clave. Ya llega Francisca Huerta y Rodrigo Hurtado con Aldea Global, un programa de fronteras abiertas. 92.9, La Clave me escucha.